Bueno, pues ya recuperamos nuestra sintonía para dar paso, saludar en este programa nuevamente. Hacía tiempo que no venía por aquí a David Meléndez. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, pues muy bien. ¿Qué tal vosotros por ahí? Encantado de que estés con nosotros nuevamente. La última vez que estuviste hablando, ni siquiera sabíamos que los drones podrían dar pues poco menos que la vuelta a un sentido de estrategia militar en el conflicto que por desgracia tenemos más cercano, que es el de Ucrania. De esto hablaremos, estoy seguro, porque a ti pues es algo que lo llevas en la sangre, no puedes evitar hablar de drones. Sin embargo, hoy vamos a ir mucho más allá y vamos a hablar de estrategia, porque es un planteamiento que has querido tú poner sobre la mesa, ¿no? Estrategia de ciberseguridad. Yo creo que Pablo, Mónica, en muchas ocasiones hemos hablado sobre las estrategias de ciberseguridad pues como parte de los trabajos de los CISOs, como parte de las acciones, ¿no?, que las compañías que ofrecen servicios de ciberseguridad pues ofrecen a sus clientes. ¿Cuál es un poquito, antes de que David nos cuente, el concepto de estrategia dentro del entorno de ciberseguridad? Mónica, venga. Pues una estrategia que, para empezar, tiene que estar imbricada en toda la compañía, en toda la empresa, que tiene que establecerse, ya seas una pequeña empresa, una gran empresa, tiene que tiene que formar parte de todos los empleados, toda la compañía, de esa estrategia, en definitiva, que la ciberseguridad abarque todo y esté también, que la ciberseguridad esté en todas las partes de la compañía, ¿no? Y yo creo que eso es, para empezar, una de las partes más importantes de la estrategia. Pablo, ¿tú qué opinas? Pues es uno de los puntos más importantes de la estrategia de ciberseguridad. Una de las cosas que comentaba en mi conferencia allí en Tizona es la velocidad a la que vamos cambiando. O sea, si os dais cuenta, cada día la adopción tecnológica es mayor, de mayor calado y además a una velocidad brutal. Yo ponía un ejemplo que yo creo que vosotros dos seguro que lo habéis conocido. Bueno, igual Mónica no, que es más joven que nosotros, pero tú, Eduardo, y yo seguro que lo hemos vivido, que es lo de... ¿No te han preguntado nunca tú, los hijos o tus sobrinos, cómo quedabais antes de WhatsApp? Pues es algo que se hacía antes de que hubiera tecnología como WhatsApp. Entonces nosotros... A ver, Pablo, he quedado antes de WhatsApp, por favor. Joder, con lo joven que eres, Mónica. He conocido hasta el Messenger, fíjate tú. Fíjate tú, esa gran revolución tecnológica, el Messenger, que nunca hablamos. Pues esos cambios que vivimos en la sociedad de forma profunda y rápida, al final nos afectan en el día a día. Y es curioso porque hay un proverbio árabe que habla que la prisa mata, y toda esta velocidad que tenemos en seguridad muchas veces también mata, hay que hacerlo más despacio. Y entonces un poco, bueno, pues otra de las cosas que venía a comentar también es que en el mundo de la seguridad a veces nosotros lo ponemos un poco complicado porque tenemos un montón de términos, de abreviaturas. El propio Eduardo a veces sufre cuando le ponemos algún término nuevo, tipo... Que es todos los días, básicamente. Normal. Que es todos los días. Fuera, pero todos sufrimos con ellos. Imagínate a alguien que tiene que tomar una decisión de inversión o alguien de una compañía al que le vienen a preguntar, oye, que la seguridad, que hay que ponerlo, pero tienes que poner un DLP, un ZDNA, un Red Team, un EDR, un XDR, todas estas cosas a veces les saturan. Entonces, bueno, un poco yo lo que comentaba es que, bueno, pues en general las compañías lo que tienen que hacer es dejarse asesorar por un experto en ciberseguridad que les ayude en este camino, que no es sencillo. Es igual que tienes un gestor un gestor de cuentas o un abogado de referencia para determinadas consultas, es lo mismo. Un experto en ciberseguridad que no tiene que ser el chico de IT o el chico de sistemas que sueles tener, es un experto en el área de ciberseguridad. Y les comentaba un poco que podían utilizar una metodología o un framework de metodología a la hora de ir estableciendo medidas de seguridad básicas o higiénicas, como puede ser CIS Controls, ¿vale? Que es un framework de normativo en el que te habla ya no solo de que pongas determinadas tecnologías, sino simplemente que vayas haciendo lo básico, como tener control de qué ordenadores tienes, poner múltiples factores de autenticación y, como bien hablábamos antes, pues de esa cultura de ciberseguridad y esa formación de los usuarios que van a permitir evitarte muchos problemas en ciberseguridad. Por supuesto, copias de seguridad, etcétera, etcétera. Son 56 medidas muy sencillitas y que muchas de ellas no cuestan mucho. Bueno, pues venga, vamos a preguntarle al que planteó el tema sobre la estrategia de ciberseguridad, que es David Meléndez. David, ¿cómo... Sí. A ver, ¿cómo aplicamos? ¿Cómo empezamos? Como diría Angelucho, dice por el principio, ¿no? ¿Cómo empezamos por qué debemos estar permanentemente revisando el concepto de estrategia en ciberseguridad? A ver. Yo creo, o sea, a ver, voy a empezar fuerte, ¿no?
Como es habitual en David Meléndez, por supuesto. Exacto. El ser humano gestiona mal anticiparse a cosas que no son inmediatas. Vamos, o sea, los simios, ¿no? En ese sentido, no gestionan bien esa anticipación a cosas futuras. En general, todo el reino animal está más pendiente de lo que le va a pasar en los próximos segundos que otra cosa. Entonces, vencer esa resistencia o ese piloto automático, yo creo que es la mayor parte del presupuesto, ¿no? O de la estrategia que hay que tener en ciberseguridad, porque vamos a ser honestos. O sea, el refuerzo más fuerte que puedes hacer en cuanto a actitudes es el refuerzo negativo. O sea, está el positivo, que funciona muy bien, pero el refuerzo negativo es infalible. O sea, si tocas un botón y tienes un calambrazo, eso en el cerebro ya queda a fuego. Entonces, claro, la estrategia de ciberseguridad no es llegar a ese punto, es intentar vacunar, ¿no? a quien tiene que tomar las decisiones, enseñarle muestras del ataque, ¿no? Del virus, para que, haciendo un símil, ¿no? Bastante de moda, pero realmente la estrategia, tal y como ya la veo en ciberseguridad, es más que decir que viene el lobo, es enseñar la foto del lobo, enseñar un vídeo del lobo, enseñar cómo se come el lobo a las ovejas. Madre mía. Entonces esto es lo que iría un poco en esa línea. Oye, David, y esto vamos a circunscribirlo no en ese bosque lleno de ovejas y lobos, ¿vale? Pero sí en un entorno sanitario, porque si no me equivoco, en esta Tizona Conf, en la que participaste junto con otros especialistas, centraste un poco tu ponencia en hablar de hacking sanitario, hardware para hacking sanitario. Cuéntanos un poquito por qué focalizaste un poquito en este entorno y qué es lo que contaste, qué es lo que descubriste. Bueno, lo del hacking sanitario es una cosa que es uno de estos temas aparentemente aleatorios que me interesan. luego los puntos se conectan, ¿no? Como claro que sí. Exactamente. Pero así al principio parecen un poco inconexos, pero es bueno abordar las cosas de diferentes puntos de vista. Con el tema del hacking sanitario, digamos que se ponen sobre la mesa muchos conceptos, como puede ser pensamiento lateral, cómo reaccionar a diferentes problemas de una manera creativa cuando te vienen de frente y no tienes los recursos que esperabas o que serían adecuados. Entonces, un escenario que se me presentó, tengo amigas médicos, ¿no? Pues una ya me dice, mira, es que yo es médico ha sido médico de urgencias, ha sido médico de medicina familiar y tal, y dice, yo es que voy al medio rural y claro, yo no tengo instrumentos, todos los instrumentos que yo querría, pues por ejemplo, para diagnosticar a alguien que le está dando un infarto. O sea, y digo, bueno, pero pues entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué hay en AliExpress. Vamos a ver qué hay qué se puede sacar, ¿no? del cajón desastre. Entonces de ahí surgió la idea de hacer un electrocardiógrafo al menor coste posible y que fuera lo más preciso o lo más fiable posible de cara a una situación extrema, o decir, mira, es mejor esto que no tener nada, básicamente. Y lo lograste, porque, en fin, al final, oye, quiero decir que cuando faltan estas herramientas, pues uno se encuentra con las dificultades. Cuéntanos ese proceso, cómo siguió esa búsqueda del electrocardiógrafo, pues un poco de andar por casa, cuenta.
Sí, pues mira, a ver, lo primero fue investigar un poco si existían ya pues hardware, plaquitas, chips, trastear un poco cuál es el estado, ¿no?, de la cuestión en cuanto a estos chips de bajo coste, y efectivamente sí que había. Lo que pasa es que el problema de estas placas es que pues, no están, digamos, diseñadas como para... O sea, tú las ves y dices, bueno, esto es para jugar y ya está. Es para conectarlas a un Arduino, hacerte tú ahí la gracia, ¿no? Y aparcarlo en un cajón, como otra curiosidad más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, para llegar a tener algo de lo que pueda sacar alguna conclusión, pues más que la elección del hardware estaba en documentarse acerca de cómo funciona ese hardware y cómo se comporta de cara a tratarlo con el software. O sea, al final, cuando haces un dispositivo de estos que implican hardware, muchas veces es tan complicado hacer un software usable como el estudiar qué piezas, ¿no?, hay que unir. Entonces, en ese sentido, pues lo siguiente fue conectar ese hardware a una página web. Entonces, usé, digamos, el mismo... lo que tenía para el dron, ¿no? Pues otra placa que es como un router, pues desde la web de esa placa, pues sacar la web del electrocardiógrafo, ¿no? Entonces ya tendríamos un electrocardiógrafo Wi-Fi en el que no hace falta ninguna aplicación, porque si algo también me molesta es tener que instalarme apps para cualquier cosa. Entonces eso tiene que funcionar desde una aplicación, desde una web que sirve el propio dispositivo. Tú te conectas con el móvil o con el portátil y ya directamente ya te aparece ahí el ECG. Y la última pata que faltaba, es decir, bueno, pues de aquí, ¿qué podemos sacar? Pues una vez que ya tengo el electrocardiógrafo funcionando y con la señal representada correctamente, digo, ¿qué otras posibilidades tenemos? Pues de aquí pues partían varias ramas. La primera es el diagnóstico, ¿no?, o prediagnóstico automatizado de dolencias, a través de tratamiento de la señal, filtrando la señal con algoritmos propios más de telecos, ¿no?, que de informáticos. Pues a través de esas técnicas extraer puntos clave, ¿no?, de puntos muy concretos de lo que es la señal que nos hacen a todos cuando hacemos un reconocimiento médico, ¿no? Pues hay unos puntos clave que indican, ¿no?, que si esos puntos no están en una posición concreta, pues podemos deducir una serie de dolencias concretas o empezar a sospecharlas, como al menos. Y la otra pata era aprovechar esos puntos clave para lo que los investigadores que se dedican a estas cosas pues consideran como una huella digital, ¿no?, como una huella dactilar, digamos, pero de tu propio ritmo cardíaco. Entonces esto, pues el estado de la cuestión, ¿no?, intenta aplicarlo, por ejemplo, a autentificación o incluso a identificación, ¿no?, de usuarios dentro de lo que sería un proceso de validación, ¿no?, de usuarios. También planteé todos los problemas que implica pues esta técnica, obviamente. O sea, desde tener que sacar la pechera, ¿no?, para que te lean, ¿no?, la huella de tu corazón, hasta cuestiones ya más prolijas, como por ejemplo que digamos que esa huella cambia con el tiempo, incluso cambia con tu estado de ánimo. Entonces, pues es interesantísimo, David. Bueno, me sumo al agradecimiento que estés aquí de nuevo con nosotros y contándonos esto, que además, como decías, todo esto tiene mucho que ver con el hacking y la ciberseguridad, porque lo asociabas, ¿no?, que muchas veces es necesario buscar nuevas vías más allá de las soluciones convencionales y darle una vuelta, ¿no? Y hablando de este tipo de dispositivos que además cada vez hay más, ya hay dispositivos
similares a conectados a Internet en el mercado, ¿no? Dispositivos médicos que nos miden, no solamente los relojes inteligentes que miden muchos parámetros, pero también dispositivos en este sentido, ¿no? ¿Qué implicaciones, David, de seguridad crees que pueden tener, teniendo en cuenta también que muchos dispositivos de IoT, de Internet de las cosas inteligentes, se lanzan al mercado sin haber invertido lo suficiente en ciberseguridad? ¿Qué opinas? ¿Y los usarías también? Es otra pregunta. Este es el gran tema del IoT. O sea, es la pregunta. O sea, no es una pregunta, sino que, Mónica, me haces la pregunta del IoT. Por eso te la hago, David. Exactamente, es que no esperaba menos. La verdad es que esto tiene unos riesgos grandes, porque si ya tu pulso cardíaco y o sea, simplemente con los pasos que das con cualquier pulsera de entrenamiento, los pasos que das al día, cuál es tu ritmo cardíaco, porque estamos hablando de que el electrocardiógrafo no solo es capaz de medir tu ritmo cardíaco, sino toda la gráfica, digamos, toda la representación, todos los pormenores que hay detrás de ese ritmo cardíaco. Entonces, los datos que se pueden sacar de ahí son muchísimo más detallados que una pulsera que simplemente te mida el ritmo. Y la verdad es que se nos abren aquí unas puertas pues muy grandes, porque y como ya hemos comentado muchas veces, este tema, el gran tema del IoT, viene porque todos los dispositivos se tienen que conectar a la nube para transmitir sus datos y ser usables. No es necesariamente, no tendría por qué ser necesariamente así, pero así lo hacen los fabricantes para matar a dos pájaros de un tiro. Aumentar la usabilidad, ¿no? Porque todo tiene que ser súper fácil de utilizar, y a la vez tener el control absoluto de los dispositivos. Ya no nos vamos a los dispositivos de salud, nos vamos simplemente a un post que puse en Twitter el otro día sobre mi robot para barrer. Yo acabé harto de logarme en la plataforma cloud del fabricante y dije, voy a ver qué se puede hacer para desconectar esta cosa de la nube, porque llega un día y el fabricante dice que ya no barres más con su robot y se acabó. Y simplemente por no mantener esa plataforma en la nube, te has quedado sin dispositivo, ya sea una pulsera o lo que sea. Entonces, el IoT, digamos que, mal que me pese, sigue siendo la excusa para hacer una recapitulación de datos de cualquier tipo para su posterior tratamiento, que no tenemos ni idea de a dónde va a parar, por mucho que nos diga. Entonces, el riesgo es ese, y con el ritmo cardíaco, o sea, con el electrocardiógrafo, ya tendríamos un dato mucho más sensible que el plano de nuestra casa, que pueda sacar con un robot. Entonces, claro, esto es lo que a mí siempre me hace gracia, pero tiene toda la razón Román. Dice, a lo mejor tus datos biomédicos están en Burkina Faso. Entonces, y luego resulta que las aseguradoras no te hacen el seguro porque estás malito. Entonces, esto tiene unas implicaciones tremendas, sobre todo con... David, desconectar el aparato de internet de la nube de la nube limpiadora. Sí, es que hay un firmware. Lo que pasa es que ese firmware hay que meterlo en la propia flash del robot. Entonces hay que desmontar el robot entero, acceder a la placa base, soldar unos cables, y a través de esos cables obtienes la consola para poder... Es como, digamos... como los que ya tenemos una edad, ¿no? Hemos visto al Coche Fantástico, y cuando al Kit, ¿no? Los malos se ponían en el bastidor y le tocaban la panza, ¿no? Entonces, es un poco así, realmente. Un poco accesible a todo el mundo, ¿no? Totalmente, sí. Oye, David. Es una barrera.
Y yo es que, como se nos está yendo la hora de programa y no quiero dejar de hablar de pues uno de tus áreas de especialización, que es el mundo del dron, que ya lo estuvimos hablando. Al final, Mónica te preguntaba, ¿no? Por el IoT, al final, hoy todo va a estar conectado, ¿no? Los elementos de la salud que van a medir básicamente el funcionamiento de nuestro cuerpo, o lo que miden, ¿no? Más allá de otro tipo de parámetros que tienen que ver con nuestra actividad diaria. Entonces, el mundo del dron, como decía yo al principio del programa, pues hemos visto nuevas funcionalidades que si bien no son nuevas, las estamos viendo en acción, ¿no? Y ¿cuál es un poco esa reflexión que tienes tú, ya que has, como decimos, estudiado e investigado este mundo desde hace ya muchos años? ¿Qué te parece lo que está ocurriendo en Ucrania? Lo estamos viendo como un arma ofensiva. Estamos ahora mismo hablando de drones kamikaze, de drones que lanzan bombas. No sé si hay cosas que no estamos viendo, que se están haciendo. ¿Cuál es un poquito tu reflexión sobre cómo está evolucionando esto del mundo del dron? Pues la verdad es que la primera frase fuerza, ¿no? Os lo dije, ¿no? Yeah. Porque realmente cuando hace años, cuando estaba haciendo el libro, pues ya documentándome más a fondo, pues te das cuenta de que esto de los drones siempre ha tenido la misma intención, ¿no? En cuanto se inventó el avión, pues lo primero que hicieron fue colocarle, ¿no?, unas cuerdas al mando y para ver si volaba recto y podías estrellarlo contra un objetivo sin intervención humana, ¿no? Entonces, desde ese punto, lo que estamos viendo es simplemente o no simplemente una vuelta, ¿no?, de tuerca incluso a los combates aéreos de la Primera Guerra Mundial. Hemos visto ya vídeos de drones derribando drones en plan maniobras agresivas e incluso pues a base de colisiones directas. Uh-huh. Y vamos, uso de drones como observadores de artillería, exactamente igual que en la Primera Guerra Mundial, drones usados como munición, bueno, eso ya te lo venden ya. O sea, hoy mismo he visto un vídeo de una empresa israelí que vende drones kamikaze ya con la IA para identificar objetivos y que se estrellen contra ellos. Eso sí que es real y lo estamos viendo ahora. Es lo que comentábamos pues la última vez que hablamos de cosas que llevan un montón de tiempo hablando que vienen, como es el reparto de paquetes con drones, y decíamos, pues cuidado, porque a lo mejor lo que viene va a ser otras cosas mucho menos en el candelero, pero que llevan desde siempre, y son este tipo de cosas, drones. Y luego otra cosa muy, muy curiosa, y es que los sistemas antidrón no están siendo todo lo eficaces, tal y como yo lo veo, como nos querían vender en un principio. Ya no entro en la técnica de estos sistemas, sino yo más bien tiraría por la incomodidad de desplegar este tipo de cosas donde y cuando se les necesita, sobre todo en un escenario tan caótico como es Ucrania. Sí. Pablo. Y la verdad es que estamos viendo dentro de quizás en el escenario más catastrófico, puede ser una guerra, este uso que se está haciendo de los drones y de la tecnología de los drones. Pero sin llegar a estos extremos en los que estamos viendo, drones que se usan como cargas, drones que se usan para interceptar otros drones que se usan simplemente para espiar las posiciones del contrario, del oponente. ¿Qué otros usos más en la parte civil crees que se puede llegar a dar? Porque hemos visto alguna charla relacionada con la interceptación de comunicaciones de televisión. ¿Se te ocurre otros escenarios en los cuales los drones puedan suponer un problema de seguridad? Los típicos que no por ello no merecen ser mencionados es que un dron se te cuele en el techo de tu edificio y tenga acceso privilegiado por proximidad a tu red inalámbrica, por ejemplo. O sea, realmente ni siquiera hay que pensar en escenarios súper rebuscados, porque en la sencillez está, tú lo sabes, que en la sencillez está lo más potente que puede haber, incluso, y en tecnología no hablamos de cosas diferentes. Es sencillamente te cuelo un dron
en un tejado y atacó a tu infraestructura. O sea, en cuanto a pues red inalámbrica o incluso con pues vigilancia con alguna cámara o algún tipo de este tipo de cosas, o incluso que el dron sirva como de pasarela o de amplificador a otra estación base, ¿no? Que es la que realiza el ataque. O sea, son dispositivos que al final siempre hay que pensar en ellos como un coche o es como decir, se ha inventado el dron que transporta, no sé, armas o un dispositivo de escucha, ¿no? Eso realmente es un vehículo y lo que cargues en él pues se convertirá en eso, o sea, igual que un coche. Entonces las posibilidades son lo que carga el dron realmente y no tiene por qué ser reutilizable. Quiero decir, puedo usar un dron suficientemente pequeño como para que simplemente se coloque donde yo quiera y luego directamente pues pasar de él, ¿no? Es como un rover lunar. Tú lo envías allí y nadie va a ir a buscarlo. O sea, está diseñado para llevarlo y olvidarse de él en cuanto muera. Y eso abarata mucho los costes y la complejidad. Moni, ¿nos da tiempo a una última pregunta breve a nuestro invitado hoy, David Meléndez? Pues no sé si podrá ser breve la respuesta, pero todo esto que nos estabas diciendo, David, claro, todos los que nos escuchan, yo misma me pregunto, ¿y qué podemos hacer para defendernos de todo esto los usuarios? Porque claro, hablamos de conflictos, de guerras, es otra dimensión, pero nosotros, ¿qué podemos hacer para evitar que ese dron se nos cuele en el tejado? Lo primero es saber conocerlo. O sea, claro, es que ¿qué podemos hacer? Realmente, en cuanto un dron se te cuela, o sea, que sobrevuele un dron tu propiedad, en principio no estarías legitimado a atacarlo ni a derribarlo, pero si aparece en tu propiedad y está aterrizado, o sea, está en el suelo, ahí ya sí, ahí ya no se comporta como una aeronave. O sea, es un objeto que te han tirado como si fuera una piedra. Entonces, ahí ya sí que puedes decir, oye, ¿esto qué es? Vamos a ver qué es. Entonces, otra cosa es que pase el dron de la policía, ¿no? En ese sentido. Pero realmente es complicado, ¿no? Porque un dron puede volar muy alto y la verdad es que puedes ni siquiera verlo, de que te esté grabando. Entonces, simplemente tener eso en cuenta. Las probabilidades de que eso ocurra, bueno, pues también es decir, bueno, ¿qué podemos hacer si me atracan por la calle? O con la posibilidad de que me atraquen. Bueno, simplemente a veces lo único, lo más que podemos hacer es saber que el riesgo existe. Eso entonces, yo creo que es, David, la mejor recomendación. Saber que el riesgo existe. Nosotros te hicimos mucho caso la última vez que estuviste. Os lo dije, creo que es algo que debemos tener muy en cuenta en todos los aspectos que se comentan sobre los posibles escenarios de ciberataques. Hoy el mundo de los drones estamos viendo cómo efectivamente pueden llevar mucho más allá de lo que pues inicialmente se había pensado. Lo estamos viendo además televisado a través de las redes sociales. Por tanto, que de aquí a unos pocos días, meses, años, sean dispositivos para conectar y volver locos a nuestros dispositivos conectados. Eso está, como decimos, a la vuelta de la esquina. Hoy lo hemos vuelto a refrescar, como siempre, con tu ayuda, siempre interesantísima. Por cierto, también esos avances que realizas en el mundo de la ingeniería mecánica, de hacking, hoy aplicada al mundo sanitario. David Meléndez, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Mucha suerte, hasta muy pronto. Encantado de estar con vosotros y nada, cuando queráis. Será una próxima vez, por supuesto. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, que volverá un nuevo Cyber After Work. Hablaremos, como siempre, de las cosas que nos rodean, que nos competen a todos, el mundo de la ciberseguridad. Gracias, Pablo, gracias, Mónica, nos vamos. A vosotros. A vosotros en Pedú. Y Jorge Zumeta estuvo gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Nos vemos mañana a la misma hora en este After Work, a las 19 horas. Adiós.